Buenas tardes, bienvenidos a nuestra semana número 7 de Introducción al Derecho. Permítanme un momento. Nuestro tema del día de hoy se llama Historia del Derecho. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la historia del derecho va a estudiar la evolución de las normas jurídicas y de las instituciones legales a lo largo del tiempo. Recuerden que para comprender nuestro presente, entender un posible futuro, tenemos que saber la historia, conocer qué fue lo que pasó que nos llevó a estar donde estamos y que nos va a llevar a estar donde vamos a estar. ¿Qué importancia tiene? Pues comprender cómo y por qué se han desarrollado las leyes nos va a ayudar a interpretar y aplicar mejor el derecho actual. Va a ser esencial para entender el contexto y las razones detrás de las leyes actuales, perdón. Analizar el pasado nos va a permitir ver cómo las sociedades han resuelto conflictos anteriormente y cómo se habían estado organizando sus sistemas legales. Comencemos con el derecho de las civilizaciones antiguas. ¿Hasta una duda hasta aquí? Vamos a comenzar con historia básica, que ya vieron de haber visto ustedes a lo largo de toda su vida escolar. Mesopotamia. ¿Qué es lo que pasó en Mesopotamia? ¿Por qué Mesopotamia es tan famoso? Bueno, Mesopotamia es el nombre por el cual se le conoce a la región histórica del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigres y Éufrates. ¿Pero qué fue? Actualmente esta región es a la que se le conoce como Irak y permítanme tantito. Dentro de Mesopotamia se da algo que se llama el Código de Hammurabi. ¿Alguien había escuchado hablar del Código de Hammurabi? Bueno, el Código de Hammurabi es uno de los primeros conjuntos de leyes escritas que está basado en la justicia retributiva. Viene a ser un monumento jurídico y literario de la antigua Mesopotamia que ha resistido el paso de los siglos. Actualmente ustedes pueden ir a conocer el Código de Hammurabi. Aquí tenemos las primeras recopilaciones de las leyes que fueron conocidas en la historia. ¿Qué características tiene, por ejemplo? Bueno, se basó en principios universales de justicia dictado por los dioses. Se aplicaba en el Imperio Babilonio. Se inscribió en una estela de piedra de más de 2 metros de altura. Imagínense ustedes unas construcciones puestas en el centro de la ciudad o en lugares claves, donde la gente iba a poder estar leyendo todo lo que iba a estar regulado. Las leyes estaban tal cual plasmadas en esas piedras gigantes que estaban puestas alrededor de la ciudad. Regulaban, por ejemplo, aspectos de comercio, de penales, de derechos de familia, relativos al matrimonio o al divorcio, y los derechos civiles, que en ese entonces era esclavitud y pues la deuda.
También tenemos que en Egipto, pues las leyes fueron centradas en la religión y en la moral. El faraón venía a ser la autoridad máxima judicial. Después en Grecia se introdujo el concepto de democracia y las leyes codificadas, perdón. Y en Roma, que es la que más se parece de donde deriva nuestro derecho mexicano, se dieron los fundamentos del derecho civil moderno con el Corpus Juris Civilis de Justiniano. ¿Qué es el Corpus Juris Civilis? Déjenme ver la traducción exacta. Es el cuerpo de las leyes civiles. Viene a ser una recopilación de varias leyes civiles en el tiempo de Justiniano en Roma, que pues ahora es muy parecido a nuestro compendio de códigos civiles, ¿verdad? Porque eso también era una recopilación de textos legales que estaba en ese entonces. Feudalismo. ¿Qué pasa en el feudalismo? Había relaciones basadas en la lealtad y el servicio con un sistema de vasallos y señores feudales. Señor feudal, dueño de un gran montón de tierra, unas largas hectáreas. Dentro de esas hectáreas estaban los vasallos. Esos vasallos trabajaban esa tierra para el señor feudal. Sin embargo, estos vasallos no eran esclavos, estaban protegidos por el señor feudal. Recibían a cambio no dinero, pero sí recibían a cambio el beneficio de estar viviendo dentro de esas tierras y estar siendo como que autosostenibles con lo que se producía, con lo que ellos mismos producían dentro de la tierra del señor feudal. No alcanzan tal cual la esclavitud porque había una retribución. Si bien no era una retribución justa, había una retribución y en la esclavitud, pues no. Derecho canónico. Entra la Iglesia a predominar en todas las cuestiones legales. Con el derecho canónico viene a regular los aspectos de la vida cotidiana, desde el nacimiento, que si ustedes recuerdan, aquí en México, todos los primeros que llevaron registros civiles fueron las iglesias. Se da la separación de iglesia y Estado y se crean los registros civiles, que son ahora los que llevan todos los registros de nacimientos, muertes, defunciones, matrimonios, divorcios, etcétera. Constitución de Clarendon. Se estableció la jurisdicción real en Inglaterra y la Carta Magna, que viene a hacer una limitación del poder del rey y del reconocimiento de los derechos de los nobles. Renacimiento y derecho natural. ¿Qué predomina en el Renacimiento? Tenemos el humanismo jurídico, donde se le da una revalorización a las fuentes del derecho romano y griego. También tenemos el derecho natural, donde viene una filosofía donde, que existen leyes inherentes a la naturaleza humana, por ejemplo, el derecho a la vida. Teóricos importantes dentro de esta época, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques. ¿Qué influencias tuvieron este renacentismo? Empezaron a nacer las ideas sobre los derechos naturales y el contrato social. Ilustraciones y revoluciones. En la Ilustración viene a ser un movimiento intelectual que promueve la razón, la ciencia y la igualdad. También tenemos la Revolución Americana en 1776, que viene a ser una declaración de independencia ¿de quién? De los ingleses y empieza a consagrarse la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos también una Revolución Francesa, una de las más bonitas que nos ha llevado a tener el reconocimiento de derechos fundamentales hasta ahora, porque se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Han escuchado hablar de esa declaración? Les voy a leer uno de los artículos para que se den ustedes idea. Bueno, déjenme, se los pongo aquí.
Aquí podemos ver la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si nosotros empezamos a leer los artículos que están regulados dentro de esta declaración, empezamos a ver que todos los artículos van inherentes a el ser humano y el derecho que tienen por el simple hecho de ser humanos. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres, iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni ningún individuo va a poder ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella. Un alto a los poderes. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás. Tu libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Artículo 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nada puede ser obligado a hacer algo que no está en orden. La ley es la expresión de la voluntad general. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado, detenido, salvo en los casos determinados por la ley y en la forma determinada por ella. La ley solo debe establecerse penas estrictas y evidentemente necesarias, puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, principio de inocencia. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, libertad de expresión y de pensamiento. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre. Por consiguiente, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, etcétera. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, derecho a la propiedad. Si se dan cuenta, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es algo muy lógico, muy esperado y muy humano. Mm, ¿Qué tenemos después? El Código Napoleónico, donde se hace una codificación del derecho francés que es influenciado por los principios de la Ilustración. ¿Por qué es importante el Código Napoleónico? Porque viene a abolir el sistema feudal y libera a los campesinos, que eran los vasallos. Viene a simplificar las divisiones administrativas, viene a reconocer los principios de libertad civil, igualdad ante la ley y el carácter secular del Estado. Viene tomando, obviamente, todos estos principios de la Ilustración. Hizo que las leyes fueran más claras y accesibles y prohibió a los jueces decidir un caso mediante la introducción de una regla general. ¿Qué influencia tiene? Influyó en los códigos de derecho civil de todo el mundo y constituye la partida de nacimiento de la codificación civil del mundo occidental. Nuestro derecho contemporáneo. Globalización. Influencia de la globalización en la uniformización y diversificación del derecho. Con el mundo actual y global, tiene que haber una uniformidad dentro de lo que es el derecho internacional o el derecho natural. Y se hace una diversificación del derecho, pero siempre respetando una uniformización. Derechos humanos. Desarrollo y consolidación de los derechos humanos como normas universales. ¿Qué derechos humanos pueden ustedes deducir? Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al agua es un derecho humano, derecho a acceder a las tecnologías de información también es un derecho humano. Organizaciones internacionales, el papel de la ONU, de la OEA, de la UE, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Desafíos actuales, nuevas tecnologías, cambio climático y derechos digitales. Cambio climático siempre va a ser un desafío. Nunca van a quererle poner la atención que necesita tener. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos de por medio. Nuevas tecnologías se vienen desarrollando leyes contra estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos en México la ley Olimpia, que surge de la distribución de material íntimo entre particulares o sí, entre particulares que afecten a una persona. Esta ley
permite que esa distribución sea ilícita y se pueda perseguir vía penal. Derechos digitales. Hemos visto a partir del 2000 que se viene introduciendo lo que es los medios digitales en las escuelas, que empiezan a llegar medios digitales en las zonas rurales, todo eso empieza a ser parte de ir acorde a un derecho humano, que es el derecho humano al acceso al Internet, a la tecnología y a todo eso. Pero sigue siendo un desafío actual. ¿Por qué? Porque hay comunidades todavía que no pueden acceder a estos medios digitales. Hay personas, incluso de una misma ciudad metropolitana, que batallan para tener acceso a esos medios digitales. Evolución del derecho en América Latina. Hoy en día, el derecho en América Latina enfrenta desafíos como la corrupción, la desigualdad y la necesidad de reformas para garantizar una justicia más equitativa y eficiente. ¿Ustedes creen que con la reforma judicial vaya a terminar esto? Claro que no. No sé si vieron, hace que una semana y media que sale un cuate que estaba ligado al narco y asesinato de varias personas, secuestro de varias personas, que salió listo para participar en las boletas para ser jueces. Una de las víctimas indirectas lo señala y se cuestiona por qué esa persona está ahí si mató a mis dos hijos. Entonces, ¿ustedes creen que vaya a terminar la corrupción con una reforma judicial tan ineficiente y tan absurda? Claro que no. Pero con la mejor de las fe, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Colonización. Influencia del derecho español y portugués en las colonias americanas, reformas y constituciones. Vienen las principales reformas constitucionales del siglo XIX y XX. Independencia, proceso de independencia de la creación de constituciones nacionales y un derecho actual. Desafíos y características del derecho en América Latina al día de hoy. ¿Qué conclusión tenemos? La historia del derecho no solamente nos va a enseñar sobre el pasado, sino que también nos va a proporcionar herramientas necesarias para moldear un futuro del derecho. Esta reforma viene a ser un retroceso a lo que ya teníamos avanzado, pero esperemos que todo salga bien. ¿Por qué? Porque ahorita el futuro se ve muy incierto, adaptándonos a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad global. Esa es toda nuestra clase por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber. Que tengan muy bonita tarde.